Feliz sábado y bendiciones a todos ustedes, los presentes, hermanos, amigos y los que nos ven a través de las redes sociales también. El camino de la liberación, Jesucristo, rompiendo el hechizo. En estos días hemos analizado el gran conflicto y hoy vamos a profundizarlo aún un poquito más para llegar a las conclusiones de cómo Jesucristo libera. Y libera hasta el caso más desesperado, hasta los endemoniados. Porque Jesús en su gran poder vino a salvar a los que se habían perdido. Y los que más lejos quizás podrían estar de Jesús son los que entregaron sus almas al enemigo, de alguna manera, consciente o inconscientemente, y están bajo esa carga oculta. Y el diablo los molesta. Y posiblemente si han ido más allá, el diablo los posee. Pero hay esperanza y salvación en Jesucristo. Antes de comenzar, yo les invito a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu santo sábado para abrir tu palabra y para encontrar la respuesta a las preguntas y también la solución a los problemas que eres tú. Te damos gracias y te pedimos que nos traigas tu Espíritu Santo a cada corazón y mente y que nos traigas salvación, Señor, y que rompas cualquier maldición, cualquier hechizo en las vidas de tus hijos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús tenía varios encuentros con ángeles caídos aquí en la tierra, no solo con el diablo que le tentó en el desierto. Si ustedes buscan en Mateo capítulo 17, los versículos 14 al 18, encuentran que Jesús se encuentra con un muchacho lunático, endemoniado. Y el problema era sus padres muy preocupados porque se lanzaba al fuego, se lanzaba al agua. Quería morir. La misma historia, con más detalle, encontramos en Marcos capítulo 9, del 14 al 18. Ahí nos indica, en el versículo 25, que tenía un espíritu mudo y sordo, porque eso le causaba también la posesión demoníaca. El pasaje cuenta que el demonio le sacudía con violencia, que echaba espuma de su boca, que crujía los dientes y se iba secando literalmente. En el versículo 20 dice que caía en tierra y se revolcaba ahí. Era una situación de posesión demoníaca. Y el versículo 22 revela que el demonio le echaba en el fuego, le echaba en el agua para matarle. Era una situación terrible para los padres. Pero ¿saben cuando vino Jesús? Él vino y expulsó a los demonios. Y quedó libre el muchacho. Quedó sano y salvo. Y los demonios tuvieron que huir de la presencia de Jesucristo. Una historia parecida encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Aquí Jesús, otro encuentro con un espíritu inmundo. Lo curioso aquí fue que era en sábado y era en la iglesia, en la sinagoga. Y de repente ahí uno de los miembros de la iglesia endemoniado había estado, aunque era miembro largo de la iglesia. Así que esas cosas no solo están fuera. En los tiempos de Cristo también había endemoniados del pueblo de Dios, que aunque pertenecían a la iglesia verdadera, su alma no estaba bien con Dios. Habían abierto puertas y ventanas al oculto. Ese endemoniado dijo en el versículo 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
Eran también varios demonios que estaban dentro de esta persona. Pero Jesús no había venido en ese momento para destruirlo. Sabemos que eso ocurre recién después de los 1000 años. Eso ocurre recién en el futuro, cuando es la destrucción de Satanás y sus ángeles caídos. Apocalipsis 20. Pero Jesús había venido no para destruir a los demonios en ese momento. Había venido a liberar a los seres humanos en ese momento de la carga oculta. Y también esta persona quedó libre. ¿Saben? Me hace recuerdo esto, de que una vez mi hermano Alberto estaba en la Iglesia Internacional Adventista en Bruselas, en Alemania, y tuvo un encuentro parecido a este, porque este problema se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces mi hermano estaba predicando acerca de la Odisea, de la victoria sobre el pecado, del verdadero evangelio. Y había una hermana de iglesia en la primera fila, 23 años de adventista. Y entonces mi hermano vio cómo cambió su rostro. Y Alberto ya se dio cuenta, aquí hay una posesión. Entonces él dijo a la iglesia que comiencen a cantar 293, quiere ser salvo de toda maldad. Y la hermana comenzó a gritar y gritó como 10 minutos con unos gritos demoníacos. Y comenzó a hablar en esa voz profunda como hablan los endemoniados cuando se manifiesta una voz satánica. Y entonces Alberto se dio cuenta y fue. Y ahí se puso frente a la hermana y comenzó a orar, pero los demonios comenzaron a hablar a través de la hermana. Y los demonios dijeron, ella nos pertenece a nosotros, con esa voz profunda como de un ángel caído. Alberto dijo, no, ella no pertenece a ustedes, ella pertenece a Jesucristo, que la compró con su sangre en la cruz de Golgotá, cuando Él murió por ella. Y el demonio respondió, no la vamos a soltar. Y Alberto respondió, su libertad ya está aquí y ustedes no tienen poder sobre ella. En el nombre y la sangre de Jesucristo, sé libre. Toda la iglesia nunca había experimentado así. Cientos de miembros mirando lo que estaba ahí, una manifestación de un poder oculto, pero ellos se dedicaron a orar y a cantar durante todo ese momento hasta que se obtuvo la liberación. Luego, cuando la hermana ya estaba tranquila, ella pudo entender bien todo lo que es el evangelio y ella alcanzó la liberación tan anhelada. Por una hora posiblemente la expliqué el Evangelio. Estaba completamente sin fuerzas. Pero el Evangelio comenzó a entrar en su mente, comenzó a entender lo mismo lo que he explicado ahora. Y es de esa manera que finalmente el enemigo fue derrotado. Amén. Entonces, esto es un ejemplo extremo de posesión demoníaca, que puede haber también hasta el día de hoy, y sabemos que hay. Y Dios está para traer liberación sobre las almas que están en esa situación muy, muy avanzada dentro del ocultismo, del satanismo. ¿Saben? Hay una diferencia. Cuando uno cruza la línea al mal, en lo oculto, lo que hemos hablado ayer, por ejemplo, cuando uno va a un astrólogo, un mago, un encantador, un adivino, cuando uno se dedica a la astrología, al horóscopo, a las cartas de tarot, a muchas otras cosas parecidas para buscar en ellas solución y respuestas, espiritismo, ocultismo, todas esas cosas, uno entra en el campo de Satanás y el diablo comienza a molestar. O cuando uno estaba con idolatría, o también con lo que es la herencia de la maldición de Éxodo capítulo
2, 20, versículos 2 al 4, donde habla del segundo mandamiento, que no debemos tener idolatría porque hay una maldición sobre eso de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando hemos estado en una de estas cosas, el diablo nos molesta y se puede manifestar de muchas formas. Puede haber pesadillas, puede haber que se muevan cosas, puede haber cosas sobrenaturales ocurriendo que uno no las puede entender, puede haber que uno no se puede concentrar en la palabra de Dios, puede haber que uno siente al dormir o al querer dormir una terrible presión que te quiere ahogar, puede haber pensamientos suicidas, puede haber otros fenómenos, pero todo eso indica que el diablo molesta. El diablo molesta porque tiene cierta pertenencia, porque hemos cruzado la línea hacia su campo. Y esto quiere el Señor Jesucristo liberar ese hechizo. Pero hay un paso más allá. Es aquel que experimentan los endemoniados que han ido mucho más allá hacia el ocultismo, hacia el satanismo. Pero ambos necesitan la misma receta que vamos a presentar hoy. Ambos necesitan a Jesucristo. No importa si solamente te molesta porque has cruzado la línea y ya has estado en el territorio de Satanás, aunque no estés endemoniado, pero que ya el diablo te molesta. Ambos necesitamos y ambos necesitan la liberación de Jesús. En Mateo capítulo 8 encontramos la historia donde Jesús se encuentra con los endemoniados gadarenos. Quizás la historia más completa de liberación de posesión demoníaca. Mateo capítulo 8, versículo 28 decía que ellos, los endemoniados, salían de los sepulcros porque ahí vivían. Eran feroces en gran manera. Nadie podía pasar por aquel camino. Pero en el libro de Marcos capítulo 5, del versículo 3 en adelante, lo describe con mucho más detalle. Dice aquí que los endemoniados moraban en los sepulcros. ¿Por qué será que los endemoniados van a dormir y morar en los sepulcros donde están los muertos? Porque los demonios anhelan morir. Vamos a ver eso en unos instantes. Nadie podía atarles ni con cadenas, porque nadie los podía dominar, porque se liberaban, tenían como una fuerza sobrenatural. El versículo 5 dice que de día y de noche daban voces en los montes y en los sepulcros y se hirieron con piedras. Imagínense qué situación impresionante para los moradores de los gadarenos, teniendo unos endemoniados ahí que se manifiestan de esa manera. Imagínense el temor de la sociedad y de los niños, los jóvenes, que hay ahí unos endemoniados viviendo en los sepulcros feroces, que gritaban de día y de noche, que se herían con piedras, seguro tenían cicatrices, sangre, no creo que ellos se lavaban. Y un poquito más allá en el versículo 27, dice que ellos no vestían ropa, estaban desnudos. Si vemos el plano completo de lo que esto significa, en la Biblia el símbolo de desnudez es el símbolo de no estar con la justificación divina. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y Jesucristo, cuando Dios los recubrió con túnicas de pieles en Génesis capítulo 3, versículo 21? Porque los volvió a vestir, cubrió su desnudez, su pecado, su transgresión, porque murió por ellos como el cordero inmolado y derramó su sangre para volverlos a cubrir de la desnudez de su transgresión y de su pecado. Y ahora aquí lo mismo, encontramos los endemoniados desnudos porque no están con la justificación del Señor, están en perdición. Y saben, los demonios no tienen paz. Los demonios tienen tendencia suicida. Ellos quieren morir. Por eso cuando poseen a un pobre alma, como el muchacho lunático, le hacen caer al fuego. Quieren morir, le hacen caer al agua, quieren ahogarse. Y en este caso de los endemoniados gadarenos, vivían en los sepulcros porque ellos
es donde quisieran estar, ellos quisieran morir. Es por eso que se golpean con piedras, porque quieren morir a través de aquella pobre alma, aquel pobre ser humano que ellos lograron poseer, porque ellos no pueden morir hasta su destrucción final, cuando Dios, después de los 1000 años, en el juicio ejecutivo, cuando se derrama fuego y azufre del cielo y se hace el lago de fuego, el infierno, y ahí ellos se van a quemar y se van a convertir en ceniza. Ellos saben lo que les espera. Ellos saben que el juicio les espera. Ellos saben, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ellos ya no tienen gracia, no tienen ya perdón, ellos no pueden volver. Su puerta de gracia cerró, ellos fueron expulsados del cielo, porque el tiempo que tenían no lo habían aprovechado. Ellos están esperando, dice la Biblia, el juicio, pero el juicio condenador. Están esperando su juicio, su sentencia final, su muerte. Por eso ellos intentan en esa agonía en la cual se encuentran anticiparse a eso, quisieran morir hoy, porque están sin paz, sin reposo, día y noche, como vimos en temas pasados. Están como rodeando por la tierra sin paz, solo intentando llevar a algún ser humano más a la destrucción, a la desobediencia, a la transgresión para irse con ellos. Entonces ellos quisieran manifestarse en algún cuerpo para intentar morir a través de ese cuerpo, como en el caso de los endemoniados. Oh, qué terrible. Ellos en su mente saben, no hay esperanza, no hay salvación. Eso es para aquel para el cual ya no hay vuelta atrás, porque su puerta de la gracia se cerró para los ángeles hace 2000 años ya, cuando la caída final de Satanás a la tierra, y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo, y el diablo cayó y sabe que le queda poco tiempo y va en persecución de la iglesia, y él quiere arrastrar a la mayor cantidad de seres humanos con él. Y entonces ellos están con ese pensamiento y ellos quieren poner ese pensamiento en la mente de los seres humanos, que ellos quieren dominar y poner en su mente de los seres humanos, de nosotros. No hay esperanza, no hay perdón, no tienes un chance. Y todos esos pensamientos vienen de Satanás, vienen de los ángeles caídos. Esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y él quiere transmitir esos pensamientos a esas pobres almas. Pero esos pensamientos no provienen de nosotros, provienen de los ángeles caídos que quieren manipular la mente humana, infundirlos de que no hay esperanza e intentar llevarlos hasta el extremo del suicidio. Ustedes saben que mucha gente se quita la vida, ya no ven esperanza, ya no ven solución por diferentes razones, ya sean económicos, ya sean de salud, ya sean sentimentales. Una vez conocí a un misionero español que trabajaba 15 años en Bolivia de misionero. Antes estaba muchos años en Brasil trabajando de misionero, dando catequesis. Y yo comencé a darle estudios bíblicos y mi mamá hizo el contacto y yo tomé las clases en su catequesis. Y cuando llegamos al tema de Daniel capítulo 7 del cuerno pequeño, dije, hoy es el día de la decisión, porque la palabra va a revelar que Roma es el sistema del anticristo. ¿Cómo va a reaccionar con las 12 características? Él es misionero español dando catequesis hace más de 20 años en Sudamérica. Entonces, después del tema, miró y dijo, siempre lo supe. Y se bautizó adventista. Reconoció. Y ese hombre me dijo, en algún momento hay 3 razones por las cuales las personas se toman la vida. Ya sea por problemas de salud, o por problemas económicos, o problemas sentimentales. Así me dijo una vez. Yo recuerdo, de todas maneras, Jesucristo puede resolver todos los problemas, ya sea de salud,
ya sea económicos, ya sea sentimentales. Y también puede resolver los problemas de posesión demoníaca, porque Jesús es poderoso. Y entonces, ¿qué pasó con estos endemoniados gadarenos? La Biblia dice que Jesucristo expulsó los demonios. Y los demonios le pedían, porque eran muchos, eran más de 2,000, se llamaban legión. Y decían cuando hablaban con Jesús: por favor, déjanos entrar en los cerdos. Y había un hato de cerdos. Y Jesús les dio permiso. Y los demonios salieron en los cerdos. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cómo reaccionaron los cerdos? Enloquecieron y se precipitaron en el mar y se ahogaron todos. Porque los demonios quieren morir. Y cuando poseen a un ser humano o cuando poseen un animal, a través de eso intentan llevarse a la muerte inmediatamente. Pero obviamente los demonios ese día no murieron, sí murieron esos cerdos. Ellos siguen esperando el juicio final. Entonces, ¿qué pasó con el ex endemoniado? La Biblia dice que apareció sentado al lado de Jesucristo. Si ustedes ven los versículos 14 y 15, los pastores de los cerdos vieron el cambio. El ex endemoniado de repente está sentado. Dice la Biblia, en su juicio cabal, su mente estaba restaurada. Y dice, estaba vestido. Oh, ya no estaba desnudo, sentado al lado de Jesús, vestido, con un razonamiento correcto. ¿Qué ha pasado? Jesús trajo liberación. ¿Dónde debemos nosotros aparecer cuando Jesús trae liberación a nuestras vidas? Sentados a los pies de Jesús, ahí debemos aparecer, con un juicio cabal, vestidos, ya no desnudos, ahora recubiertos con la justicia divina, perdonados. ¿Saben de dónde sacó este pobre endemoniado su vestido? Yo pienso que Jesús mismo de su túnica posiblemente sacó una parte y lo cubrió al pobre endemoniado, al ex endemoniado, y lo cubrió Jesús mismo. Eso es mi especulación. Quizás también Jesús consiguió de otro lugar un vestido para el hombre, pero lo cubrió. Espiritualmente, simbólicamente, su desnudez fue cubierta. Y saben, Jesucristo amaba mucho a este pecador, a los endemoniados, de tal manera que hizo todo un viaje para salvar a este hombre. Si ustedes van a Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, van a ver que Jesús cruzó el mar y enfrentó una terrible tempestad para llegar a la tierra de los gadarenos. Había una terrible tempestad y Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos luchaban con toda su fuerza. Ellos eran pescadores experimentados, algunos de ellos. Habían estado en muchas tormentas y pensaban, nosotros con nuestra propia fuerza vamos a dominar esta tormenta también. Pero llegó el momento donde ellos reconocieron su debilidad. Y recién cuando se humillaron y reconocieron que no puedo hacer nada, que me voy a morir aunque soy pescador experimentado, esa tormenta sobrenatural, me voy a ahogar. Ahí recordaron, pero aquí está Jesús. Recién recurren a Jesús para despertarlo. Jesús tranquilo estaba durmiendo, se levantó y reprendió las olas, el viento, el mar, todo se hizo bonanza. Y luego dijo a sus discípulos, ¿por qué no tienen fe? Aquí otra lección para nosotros. Debemos dejar de luchar por nuestras propias fuerzas, aunque seamos experimentados y pensemos, tenemos toda la experiencia del mundo, lo vamos a resolver nosotros mismos. Y dejamos a Jesús ahí durmiendo en vez de recurrir a aquel que tiene el poder todopoderoso, que está a nuestro lado y que está con nosotros en la tormenta. Él sí puede resolver, nosotros no.
Entonces debemos decir a Jesús, Jesús, tú resuélvelo, yo no puedo resolver. Entonces se hizo el milagro, cruzaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, y ahí estaba el encuentro con los endemoniados. Después de liberar a los endemoniados, ¿saben lo que Jesús hizo? Volvió a cruzar el mar. Volvió. Todo este viaje poniendo su vida y los de los 12 discípulos en riesgo era para salvar un pobre alma endemoniada. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? Todo. Jesús ahí cruzando el mar con sus discípulos para salvar un endemoniado. Otros dirían, pues ese endemoniado ya está perdido, ¿no? Pero para Jesús no. Él mostró de que Él ama al pecador y lo quiere liberar, no importa de qué condición esté. Y luego cuando el ex endemoniado está sentado a los pies de Jesús, él quería seguir a Jesús, quería ser otro discípulo más. Y el pueblo, pero, había rechazado este milagro. En los versículos 16 y 17, el pueblo rechaza a Jesús, dice, por favor, anda, vete de la tierra, de nuestra tierra, no queremos tenerte aquí. Porque ellos, en vez de mirar el milagro del endemoniado salvado, miraron su pérdida económica. ¿Cuántos cerdos se habían precipitado en el mar? 2,000 cerdos. Yo una vez tenía un amigo en Bolivia que él administraba la mayor granja de cerdos de Bolivia. Él administraba una granja con 10,000 cerdos en el Chapare de Bolivia. Y yo, curioso, le pregunté, ¿cuánto cuesta un cerdo? Y él me decía más o menos un kilogramo, unos $3, un cerdo pesa como 50 kilos, y así yo hice el cálculo. A ver, un cerdo 50 kilos por $3, por 2,000 cerdos, hice el cálculo. Oh, ese día se precipitaron $300,000 en el mar. Wow, un daño económico muy grande a la región de los Gadarenos. No estaban felices, porque ellos preferían vivir y convivir con un endemoniado en los sepulcros que puso en temor a toda la población, que gritaba de día y de noche, que caminaba desnudo, que nadie lo podía dominar ni atar, que se pegaba con piedras. Ellos preferían vivir en esa condición, pero estar bien con su economía de los cerdos. Y cuando el ex endemoniado, sentado a los pies de Jesús, en los versículos 18 al 20, pide a Jesús, quiero ir contigo, quiero ser un misionero. Jesús le instruyó que él debe transmitir lo que Dios hizo por él a su gente de los Gadarenos. Y Jesús se fue. Entonces, imagínense esto. El ex endemoniado fue a los pueblos de los Gadarenos. Recuerden, yo era el que gritaba en los sepulcros. Yo era el que los atemorizaba de día y de noche. Yo era el que se pegaba con piedras. Yo era el que no podían dominar. Pero mírenme ahora. Jesús me ha liberado. Ahora soy salvo. Y Jesús ha dicho que me quede con ustedes para contarles mi testimonio. ¡Qué maravilloso! ¿Saben? Yo recuerdo una experiencia en Bolivia. Yo daba estudios bíblicos en la universidad. Y entonces yo tenía mucho celo por Dios. Quería que todo el mundo conozca las profecías. Yo en la universidad estudiante pedí al director de la universidad, ¿puedo dar una campaña de profecías aquí? Y él dijo, sí, está bien, te vamos a dar un aula. Nosotros no nos oponemos al conocimiento, es una universidad. Yo feliz. Colgué en la universidad afiches invitando a la gente a los temas proféticos de Daniel y Apocalipsis. Era joven yo. En el primer tema vinieron unos 20. En el segundo, unos 15.
En el tercero unos 10, luego unos 6, unos 3. Al final no vino nadie y no concluí mi campaña. Pero la semilla se sembró y de esa campaña una joven aceptó a Jesucristo y se bautizó. Entonces, aunque no haya mucho interés en la sociedad, igual hay que seguir predicando, porque aunque sea un alma que se sane, que se salve aquí, o un alma que Jesús sanó allá en los Gadarenos, gloria a Dios, un alma rescatado para el cielo, un alma menos que el diablo va a arrastrar al infierno. Y entonces, me acuerdo que después de esa experiencia di estudios bíblicos en mi casa. Eso fue antes, eso inclusive fue antes de la experiencia de la universidad. Yo nunca había dado un estudio bíblico, tenía 18 años más o menos, o 19. Entonces, yo quería que un amigo de los estudios bíblicos, muy experimentado, él me dijo, claro, no hay problema, tú organiza, trae a los jóvenes, yo doy los estudios. Yo dije, ya. Yo hablé a muchos amigos, les dije, vengan a mi casa, vamos a estudiar la Biblia. Vinieron a la casa y el hermano Gerardo se llamaba, vino y dio el primer tema de la fe de Jesús, luego el segundo tema, una vez por semana, tercer tema. Yo feliz, los jóvenes estaban ahí escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Y luego me dijo el hermano Gerardo, Enrique, el próximo miércoles, creo que fue miércoles por la noche, no voy a poder estar. Y yo le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú tienes que dar. ¿Yo? Yo no sé dar estudios bíblicos, nunca he dado ni uno. Dios te va a ayudar. Ahí yo tuve que dar mi primer estudio bíblico en mi vida. Durante días me preparé, leí. Y entonces llegó el día y yo temblando di mi primer estudio. Queridos amigos, hoy Gerardo no está, me pidió que yo pueda hacer la lección y así leímos un versículo por versículo. Así comencé a dar estudios bíblicos. Y entonces yo continué dando esos estudios bíblicos. Y un día una amiga dice del grupo, tengo una amiga que vino de La Paz, ¿puedo traerla? Ella tiene grandes problemas. Y yo dije, claro. Y el próximo estudio estaba ella, llegó, se llamaba Jimena. Y entró y se sentó al fondo. Y tenía su cabello negro, largo, estaba vestida de negro, de todo negro, su rostro estaba así inclinado, miraba así con una mirada triste, muy serio, y no dijo ni una palabra, y estaba sentada ahí. Yo la vi y estudiábamos. Después del tema le pregunté, ¿te gustó el estudio? Y dijo que sí. Le dije, tienes que volver a venir. Y ella volvió a venir. Entonces me di cuenta que ella necesitaba más estudios bíblicos. Porque ella comenzó a revelar su problema. Ella había venido de La Paz huyendo a Cochabamba, donde yo vivía, porque ella estaba bajo amenaza de muerte. Porque ella había estado en un grupo satánico. Ella había estado en el satanismo, donde queman Biblias, donde blasfeman el nombre de Dios, donde ponen la cruz invertida, donde hay sacrificios. Estaba en lo más profundo del ocultismo y apareció en mi estudio bíblico. Y entonces dije, tenemos que orar y tenemos que estudiar más. Así que estudiábamos con ella y yo me di cuenta de los fenómenos. Ella no se podía concentrar. Cada versículo bíblico teníamos que leer por lo menos 2 o 3 veces, porque mientras que yo leía, ella ya estaba mirando a otro lugar, desconcentrada. Y yo, Jimena, el versículo, otra vez. Comenzamos y lo miro, otra vez estaba mirando, estaba distraída. Una lucha espiritual, el demonio no quería que se concentre. Desconcentración, no se pueden concentrar en la Biblia. Número 2, ella no podía orar. No podía orar. No había posibilidad que ella ore. Recién después de 6 meses de estudio con ella, me acuerdo que hizo su primera oración. Cuando ella estaba ahí en el estudio bíblico, me contaba de sus sentimientos y pensamientos suicidas que ella tenía. Y
que luego, progresivamente, a medida que estábamos estudiando, se fueron yendo. También fui viendo cómo progresivamente su exterior cambió. Al inicio estaba vestida de negro, siempre negro, negro. De repente apareció con alguna ropa con color. Y al final, ella estaba muy colorida y feliz. Y su rostro cambió. Al inicio era duro, preocupado, triste, con esos pensamientos. Y al final era feliz y alegre cuando entregó su vida a Jesús y se bautizó. ¿Y saben lo que pasó con ella? Llegó a ser una gran misionera y habló en la radio, en muchos lugares acerca de Jesús. Pero quiero contarles un detalle más de ella. Ella tenía otro problema espiritual relacionado al ocultismo, un fenómeno. Porque cuando estábamos estudiando la Biblia, me di cuenta que miraba mi hombro. Entonces yo le miraba y miraba mi hombro y dije, ¿qué está pasando aquí? Seguimos estudiando, yo la miro, ella mira mi hombro, y yo la miro a ella, y ella rápido quita su mirada. Yo le pregunto, ¿qué está pasando? Nada, dice nada, y se reía. Seguimos estudiando, yo la miro, mira mi hombro. Yo dije, Jimena, ¿qué está pasando? ¿Algo estás viendo? Y ahí dijo, sí, estoy viendo algo. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo alas en tu espalda. Y yo dije, bien, por lo menos son alas. Eso es algo positivo. Pero yo me di cuenta, eso no es de Dios. Eso es algo que el demonio le pone. Yo le dije, ¿tú ves esto en otras personas también? Y me dice, sí. Yo veo en muchas personas diferentes cosas. Algunos los veo como jueces y así. Y yo dentro de mí, seguimos estudiando otro día y ella mirando mi hombro. Yo siguiéndole el juego. ¿Estás viendo mis alas? Sí, dijo y se ríe, pero uno de tus alas está doblado hacia atrás. Entonces así, siguiéndole el juego, dice así, ¿está bien? Sí, ahora se está bien. Entonces así era una cosa muy curiosa, que ella tenía estas manifestaciones, pero todo se fue perdiendo. Cuando ella se liberó por completo, no tenía visiones, no tenía pensamientos suicidas, su exterior había cambiado, se convirtió en una persona feliz, podía orar, entregó su vida a Jesucristo, se bautizó y llegó a ser una misionera para la honra y gloria de Dios. Amén. ¿Saben? Dios actúa de diferente manera. Algunas personas libera en un instante. Otros necesitan un proceso. Es lo mismo que con la sanidad física. Algunas personas en la Biblia, ustedes pueden leer las historias como Jesús los liberó inmediatamente al enfermo, al paralítico, a diferentes. Pero a otros les aplicó remedios y tardó su tiempo. Por ejemplo, al ciego que le puso en sus ojos una arcilla que él había formado, un barro, y dijo, anda a lavarte. Y mientras él andaba y se lavaba, recién se sanaba. Los 10 leprosos, Jesús les dijo, vayan a mostrarse al sacerdote. Mientras ellos iban caminando, se iban sanando. ¿Por qué? Porque actuaba la fe y la obediencia. Ellos estaban todavía leprosos, pero comenzaron ya a caminar para mostrarse al sacerdote. Aún estando leprosos y caminando por fe y por obediencia en la palabra del Señor, se fueron limpiando progresivamente. Lo mismo pasó con Naamán en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Que estaba con lepra. Y el profeta le dijo, tienes que ir al río y lavarte 7 veces. Y él primero no quería. ¿Qué es esto? Ir al río Jordán, lavarme 7 veces. ¿Acaso si Dios no quiere me puede limpiar directamente, inmediatamente? No. Dios requiere muchas veces que nosotros primero avancemos por obediencia y por fe. Lo mismo en los casos de los endemoniados. No todos son liberados inmediatamente. Otros tardan su tiempo. Depende de la circunstancia. Es progresivo o es inmediato, pero siempre involucra 2 cosas. Obediencia y fe. Y entonces, queridos, yo les quiero contar para ir terminando este tema, algo muy curioso.
Los demonios, en los encuentros que tuvieron con Jesús, le reconocieron como el Hijo de Dios. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37, aquel endemoniado que estaba en la iglesia en sábado, él dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Oh, el demonio reconoció a Jesucristo. El ángel caído, este demonio lo reconoció porque pues siglos antes, miles de años antes, vivía con Jesucristo en el cielo y estaba feliz. Y ahora su reencuentro en la tierra: yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Por eso también sabía que tenía la autoridad de castigarlo, de destruirlo, pero no era ese el momento. Algo parecido, los mismos endemoniados gadarenos en Mateo 8:28 y en el versículo 29 dijeron, cuando vino la legión de ángeles caídos y se presentó ante Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No. Pero ellos reconocieron: esto es Jesucristo. Esto es el Hijo de Dios, esto es el Santo de Dios, esto es aquel con el cual estábamos antes de nuestra caída, antes de la rebelión. Y ahora el reencuentro. En el versículo 6 de Marcos capítulo 5, dice que cuando los endemoniados se acercaron a Jesús, se arrodillaron ante Jesús. Versículo 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué hacen los endemoniados cuando se encuentran con Jesucristo? ¿Lo reconocen? Se arrodillan frente a Él y lo reconocen como el Santo de Dios, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo que tiene el poder sobre el juicio. Eso es poderoso, ¿saben? Esto encontramos en el libro de Mateo 8:28, en Marcos 5, versículo 6. ¿Por qué menciono esto? Porque recién después, en Mateo capítulo 16, miren, la historia de los endemoniados gadarenos es en Mateo 8. Y ahora en Mateo 16, versículo 16, es la confesión de Pedro. Nadie todavía sabía bien identificar a Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿quién creen ustedes que yo soy? Ellos dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y ahí fue que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Era el primero. Y Jesús le dijo: Dios te lo reveló. Pero ¿sabían ustedes que 8 capítulos antes los demonios lo habían confesado ya? Cuando Pedro y los demás estaban en la tierra de los gadarenos y viendo ahí el demonio arrodillarse diciendo: Jesús, Hijo de Dios. Y cuando vieron al otro demonio diciendo: yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y el otro que decía y se arrodilló ante Jesús: Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Oh, qué interesante. Antes de Pedro ya los demonios lo hicieron y confesaron quién era Jesucristo. Pero ¿saben qué? Ese testimonio no es un testimonio que Jesucristo pudiera utilizar para la predicación del Evangelio. Aunque estaban aquí reconociendo la autoridad de Cristo, arrodillándose ante Él y diciendo quién es. Miren qué interesante, algo parecido le pasó en el libro de los Hechos, capítulo 16, a Pablo. Cuando Pablo estaba caminando, evangelizando por ahí, en Hechos 16 al 19, le siguió por muchos días un endemoniado. Y durante muchos días el endemoniado proclamaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación.
¿Decía la verdad o no? Decía la verdad. Pero era muy molestoso para Pablo que un endemoniado esté ahí proclamando la verdad y acompañándolos durante el día ahí diciendo: estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y entonces Pablo ya no aguantó. Y se dio la vuelta y dijo: que salga este espíritu inmundo. Inmediatamente salió. ¿Saben? Eso es algo impresionante lo que estamos viendo aquí. Porque la Biblia enseña que aunque ellos hagan estas cosas, no es algo que Dios quiere utilizar para el Evangelio o para proclamar su verdad. Porque en Marcos capítulo 1, el versículo 34, Jesús dice que cuando Él liberaba a las personas de los demonios, en Marcos 1, versículo 34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios, y ahora viene el punto. Y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Qué interesante. Jesús no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Y porque proclamaban estas cosas. Y Jesús no quiso que estas verdades sean proclamadas por ángeles caídos, por demonios. Porque esto iba a quitar en muchas personas el fundamento de la fe. Les voy a decir 4 razones por qué Jesús callaba a los demonios. Número 1, para proteger su misión. El testimonio de los demonios, que proclamaban a Jesús como Hijo de Dios, podía haber sido mal interpretado o haber generado confusión. Jesús quería que su identidad fuera revelada a través de sus obras y enseñanzas, y no a través del testimonio de entidades malignas. Número 2, para evitar la contaminación del mensaje. Los demonios a menudo mezclan la verdad con la mentira. Permitirles hablar habría dado pie a la confusión y habría hecho que las multitudes mezclaran el testimonio de los demonios con sus mentiras, distorsionando el mensaje de Jesús. Tercera razón, para no darles crédito. Jesús enseñó que no se debe creer a los demonios, aunque digan la verdad. ¿Estaban aquí diciendo la verdad? Estaban diciendo la verdad. Pero Jesús enseñó que no se les debe dar crédito a los demonios, aunque digan la verdad, porque la mezclarán con la mentira para luego engañar. Eso ocurre en las sesiones espiritistas, eso ocurre en las falsas religiones. Al callarlos, Jesús les quitaba toda oportunidad de influir y manipular a las personas. Y número 4, para no buscar fama ni reconocimiento. Jesús no estaba buscando la fama ni el reconocimiento personal. Al no dejar que los demonios hablaran, demostraba que su propósito era cumplir con la agenda y el plan del Padre, no buscar reconocimiento a través de la atención pública. Qué interesante, pero de todas maneras, estos demonios hicieron 2 cosas. 1, doblaron rodillas ante Jesucristo, reconociéndolo como el verdadero Hijo de Dios, Dios hecho hombre, aquel que tiene poder para echarlos fuera, aquel que tiene poder para sanar a los enfermos, para expulsar a los demonios, aquel que se merece la adoración, Jesucristo, Dios. Entonces, para terminar, les quiero leer de que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen la verdad, pero se opusieron a ella. Se rebelaron abiertamente, tomaron su decisión consciente, su decisión de su libre albedrío,
de transgredir la ley de Dios, de seguir la falsa profecía, las falsas promesas de su líder, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. Y ellos han caído, ellos saben la verdad, saben quién es Jesucristo, conocen la verdad bíblica, saben de la segunda venida, saben de que van a ser juzgados en el futuro, saben que van a ser destruidos, saben que su puerta de gracia se terminó, saben que ahora está en juego tu vida y la mía y que ahora ellos están intentando llevarnos con ellos a la perdición, saben el plan de salvación, pero no obedecen. Por eso dice Santiago 2:19, los demonios creen porque saben la verdad, pero tiemblan porque no obedecen. Entonces dice en Romanos 14, versículo 11, Dios, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, versículo 10 y 11 aumenta que no solo se doblará toda la rodilla ante Dios y toda lengua confesará a Dios, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra, todos. Eso incluye los ángeles caídos, incluye los salvos, incluye a los que se van a perder. Así como los demonios perdidos en aquel entonces doblaron sus rodillas ante el Señor y confesaron que Él es el verdadero, así lo harán al final todos. Todos. Por eso es tan importante que nosotros lo hagamos de una manera correcta, creyendo en Jesús, haciendo voluntad a su palabra, siguiendo a Jesús, permitiendo que Él entre en nuestras vidas, nos libere de toda carga oculta, que nos libere de todo pecado, de toda transgresión, de tal manera que podamos estar sentados a los pies de Jesús, en nuestro sano juicio, vestidos por Jesucristo en su justicia, y también nosotros arrodillarnos ante Él y confesar que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el creador de los cielos y de la tierra, del mar, de las fuentes, de las aguas, el que va a venir muy pronto en gloria y majestad. Amén. En ese sentido, queridos hermanos, en el tema de la tarde vamos a analizar la receta práctica de la liberación. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, tú eres poderoso y grande y nos muestras la verdad. Hasta los ángeles caídos finalmente te reconocen y doblan sus rodillas, pero mucho más los hijos de Dios. Y de esta manera te damos gracias porque tú viniste a salvar a los perdidos, hasta a los más perdidos, donde los seres humanos quizás no tengan esperanza, tú sí tienes esperanza. Y tú arriesgas todo para alcanzar al alma más endemoniada que pueda haber en este mundo, para liberarlo. Porque tú lo amas y quieres que esté sentado a tus pies. Te damos gracias, te pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.